Hola chiquillos, otra vez estamos acá en la clase de historia y vamos a hacer una pequeña retroalimentación en relación con los regímenes políticos, los cuales ustedes pudieron ver en la prueba de diagnóstico que pudieron realizar. El concepto finalmente de Estado va a ser la organización jurídica y política de la nación que conforma este territorio, sobre la estructura de lo que va a ser el poder en el que se asienta sobre este determinado territorio y población. Su objetivo principal va a ser siempre el bien común y mejorar de todas formas las condiciones de los ciudadanos que habitan el territorio. O sea, buscar un bienestar, un mejor bienestar para toda la ciudadanía. El elemento del Estado principalmente va a ser en lo que es la nación, que va a corresponder al conjunto de personas unidas por vínculos comunes de raza, idioma y costumbre. A esto lo denominamos idiosincrasia. El elemento espacial se va a referir a lo que va a ser el territorio físico, o sea, el espacio terrestre y el espacio marítimo. Espacios jurídicos son los lugares establecidos como parte de un Estado por tratados internacionales como los de naves, aeronaves comerciales en alta mar, embajadas y legaciones. El elemento de poder que lo constituye el gobierno, que va a ser el encargado de ejercer el poder, y también las autoridades estatales las que tienen a su cargo el funcionamiento del país. Esto claramente a base de un elemento jurisprudencial que va a ser la potestad, el imperium y la autorita, que viene desde tiempos antiguos. El elemento jurídico que va a corresponder a la soberanía que ejerce el Estado y el que permite tener a su organización jurídica externa e interna que estime más conveniente a sus fines. Finalmente, la clasificación de los estados, podemos ver dos grandes elementos de clasificación. Uno que va a ser denominado estado simple o estado unitario, el cual lo constituye Chile, el cual va a tener varias características, entre ellas que vamos a tener una sola constitución en todo el territorio nacional y órganos del Estado funcionales en todo el territorio nacional, bajo la misma dirección de todo el Estado o todo el territorio nacional. En cambio, a su vez, los estados federales o federal, se va a constituir la unión de estados vinculados con el gobierno central y van a haber ciertas características muy particulares bajo esta modalidad. Ya lo podemos ver en los Estados Unidos de México o en los Estados Unidos de Norteamérica o acá detrás de nuestra cordillera los estados federales argentinos, donde específicamente ellos tienen tantos poderes ejecutivos como estados tengan, más el gobierno central, tantas constituciones como estados tengan, más una constitución o un elemento jurídico general, y tantos poderes eh, judiciales como estados tengan. Por lo general, estos estados son relativamente muy caros de mantener y sostener, y principalmente se basan en su modelo del pago de impuestos. En fin, la nación. El término nación va a derivar del latín natio, que va a significar pueblo, raza o clase. En su sentido más amplio, la nación puede definirse como un grupo humano vinculado estrechamente entre sí por lazos sanguíneos, de origen, de raza y también por aquellos vínculos espirituales como lo que va a ser la religión, la lengua y la historia en común. Los regímenes políticos los podemos ver, por ejemplo, en lo que es el Estado totalitario, el cual es un tipo de régimen
que tiene ciertas características, por ejemplo, que va a tener un partido único, que va a propaganda a través de los medios de comunicación de masas y coacción de los aparatos estatales sobre la sociedad a través de lo que va a ser una policía secreta, entre otros elementos. También lo podemos ver bajo la coerción legislativa y judicial, o sea, en todos los estamentos del Estado, con un elemento muy ideologizado, por cierto. Puede ser tanto de izquierda como de derecha. En la izquierda la podríamos haber visto en la unión de las repúblicas socialistas soviéticas y a su vez en un modelo de derecha o de extrema derecha lo podemos observar en la antigua Alemania nazi. ¿Es un estado totalitario? Hay falta de libertad de conciencia, libertad política, libertades económicas y el ejemplo de ello, uno que ya les di, es Alemania nazi de Adolfo Hitler, otra por ejemplo de Benito Mussolini en Italia, Stalin Rusia y Yugoslavia Tito. Regímenes autoritarios, bueno, son sistemas de gobierno con pluralismo político limitado, que va a que permite la existencia de algunos partidos políticos más o menos afines a sus principios. No va a existir un partido oficial. La duración de lo que es el poder, que está vinculado mucho al líder o al fundador, y va a persistir el gobierno hasta que muera el fundador o hasta que los grupos lo dejen de apoyar. Está sustentado en lo que es la autoridad, por eso. Un ejemplo de ello son muchas dictaduras latinoamericanas. Chile vivió una dictadura y otros países latinoamericanos tuvimos la desgracia de vivir sistemas dictatoriales. Regímenes democráticos. En lo personal me gusta mucho la democracia. Más desearía una democracia más directa, pero es muy interesante los tipos de democracias, incluso las democracias latinoamericanas que son muy particulares. Pero vamos al origen. La democracia proviene de la palabra kratos y demos. Demos va a significar pueblo y kratos va a significar gobierno o autoridad. O sea, va a ser el gobierno del pueblo o el poder del pueblo. Y va a surgir en pequeños estados, lo que su origen es Atenas, donde se va a iniciar este ensayo, por decirlo así, y va a ir tomando otros la medida del tiempo. Una de las experiencias más antiguas de democracia o de semidemocracia, si quisiéramos llamarla desde otra perspectiva, va a ser los Estados Unidos cuando se funda en 1776, o sea, se declara independiente del reino de Gran Bretaña o de Inglaterra, y se va a fundar como una democracia y un sistema federal. La democracia es, por lo tanto, un sistema de organización política en la que cada uno de los miembros de la comunidad tiene reconocido el derecho a participar en la dirección y gestión de los asuntos públicos. Dentro de lo que va a ser la democracia, una de las vías que va a permitir el desarrollo de este modelo es a través de las elecciones. O sea, pensémoslo como si fuese un pan. Cada uno de los ciudadanos tiene un trocito del pan. Cuando juntan su trocito, van a constituir esta unidad que es el pan. O sea, en estricto rigor, lo que acabo de señalar es no en sí la soberanía del pueblo, sino que es la constitución soberana, que reside en varios elementos, pero entre ellos el del ciudadano
y cuando ejerce su voto está ejerciendo esta soberanía. Valores fundamentales. Dignidad de la persona humana. Libertades consustanciales a la persona que permite optar o elegir. Igualdad. Todas las personas nacen iguales en dignidad y derecho. Esto es la base primordial de lo que en algún momento ustedes pudieran haber visto con lo que va a ser la Revolución Francesa y la Declaración de Derecho del Hombre y del Ciudadano, donde específicamente se va a observar que el ser humano es un ser de derecho y que constituye en sí, en forma inherente, principios y derechos. Puedes tomar muchas formas, uno que va a ser la democracia directa y la otra la democracia representativa. Una que puede ser un tipo de régimen parlamentario y el otro que es un tipo de régimen presidencial, donde el poder ejecutivo tiene mucha injerencia y el parlamento finalmente no tiene tanta injerencia, pero sí puede generar ciertas políticas públicas. Ejemplo de ello, del régimen presidencialista acá en Chile. Aunque hoy por hoy no sé si llamarlo un régimen semiparlamentario, pero en fin, en Chile, en estricto rigor, tenemos un régimen presidencialista. Resumiendo, el Estado existen distintos tipos de ellos. Uno que va a ser unitario, otro que va a ser federal. En ellos el poder es organizado por lo que va a ser los regímenes políticos. Dentro de él podemos distinguir dos. Uno que va a ser el régimen autoritario, otro que va a ser el régimen democrático. Están conformados por un elemento central que va a ser el fin social, pero lo va a constituir tanto el pueblo, el territorio y el gobierno. Los regímenes políticos podemos observar monarquía, república y autocráticos. Las repúblicas pueden ser absolutas o absolutistas, parlamentarias o constitucionales, y republicanos, que pueden ser aristocráticas, democráticas, y dentro de las democráticas, que como ya las pudimos observar, parlamentarias y presidencialistas. Y por último, las autocráticas, que pueden ser autoritarias o totalitarias. Y aquí te queda una pequeña tarea, que es investigar sobre lo que es el régimen monárquico, el cual te adelanté un poquito, y vas a generar esta definición y estas características de este tipo de régimen. Bueno chicos, con eso llegamos al fin y nos vemos próximamente en otra cápsula.